Conversaciones suspicaces para mentes divergentes. Hola, hola, muy buenas tardes a todos los que nos están viendo a través de las redes de Teusa Radio. Hoy, bueno, vamos a hacer el análisis postelectoral que ha sido bastante gratificante. Tenemos un invitado muy especial en este día, pero lo voy a presentar en un momento. Vamos a presentar nuestros compañeros de panel desde Frankfurt, Yoli Grilla. Hola, Yoli. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Yolima Vargas, Yoli Grilla, como Alejandra dijo. Los saludo desde Frankfurt de noche y muy contenta de estar acá y poder saludar en vivo al concejal Carrillo. Felicitaciones. Muchas gracias, Yolima. Un saludo para todos, un saludo para quienes nos escuchan, para quienes nos ven por Facebook Live y para todos los compañeros acá en la cabina. Pues sí, muy contento, muchas gracias. Bueno, Diana Valencia desde Inglaterra. Dianita. Hola, ¿cómo están? Hola, aquí estoy. Estoy un poquito afónica, me perdonan ahí la voz, los gallitos. Aquí ya entró el frío esta semana, pero con toda, entonces inmediatamente me enfermé. Entonces voy a sonar bastante extraña. Me sumo a las felicitaciones a nuestro concejal Carrillo. Bueno, que sea el comienzo de muchos más éxitos y celebro mucho también la forma en que se realizó la campaña. Eso hace extensivas las felicitaciones a nuestra compañera Aleja. Entonces creo que va a ser un programa muy interesante y muy alegre. Estamos muy contentos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ya necesitas invitación. Carlos Carrillo, actualmente concejal electo por el Polo Democrático Alternativo, la mayor votación del Polo. Estamos muy orgullosos por tu campaña, Carlos. Muchas gracias. Bueno, hago otra cuña. Mayor votación del Polo al Consejo en la historia de Bogotá. Fue la mayor votación desde que existe el partido. Es un resultado que, pues bueno, por supuesto que genera mucho entusiasmo y mucha alegría, pero que fue inesperado. Nosotros no, ni siquiera en el cálculo más optimista pensábamos ser la mayor votación del partido. Pues lo presupuestado es que la mayor votación del partido fuera Manuel Sarmiento, que es un gran concejal y que ha hecho un excelente trabajo durante estos 4 años y que además hizo una excelente campaña. Y una campaña, pues digamos, mucho más organizada, con más recursos, de una política más profesional, por decirlo de alguna manera. Y pues nosotros, Alejandra lo recuerda, que hizo parte de la campaña, nosotros pensábamos que íbamos a hacer quizás la tercera votación del Polo, incluso la cuarta. Y esto fue una cosa desbordada, una votación extremadamente copiosa y pues bueno, genera mucho entusiasmo, pero también una gran responsabilidad, tanto por fuera como por dentro del partido, que creo que es algo que es importante. Esto pues es un muy buen resultado para el Polo Democrático. Hacer política con los colores del Polo Democrático no es una tarea fácil, por lo que ha pasado, porque en algunos sectores de la ciudad todavía siguen con este mantra de Samuel Moreno y no sé qué, y la corrupción, y aparte también hay unos sectores de izquierda que son muy reticentes al polo democrático, y más aún con el voto en blanco en segunda vuelta. Entonces parecía un camino muy difícil, y resultó que logramos atraer nuevamente una votación muy importante para el partido, y pues eso creo que eso, pues aparte por supuesto de la curul, me tiene muy contento. Bueno, felicitaciones. Y nuestro invitado de hoy, el profesor Miguel Ángel Vargas, candidato a rector de la Escuela Tecnológica ETIT. Buenas tardes. Muy buenas Profesor, tardes. ¿cómo estás? Muy bien, gracias, muy amable. Un saludo muy especial a toda la audiencia, a quienes nos ven y a quienes nos escuchan. Bueno, y queremos hablar un poquito de tu candidatura como rector. ¿Cómo es la dinámica de estas elecciones? Bueno, yo primero quiero sumarme a las felicitaciones que le están dando ustedes a Carlos Carrillo. Me parece muy importante porque digamos, esto no es algo particular. Aquí hay una expresión general en el país
nosotros somos un país donde la clase dirigente colombiana ha permanecido por casi ya 2 siglos sin una renovación, y comenzamos a ver que el país comienza a decir que se inicia la renovación y comenzamos desde lo local, comenzamos desde las ciudades, no todas, pero estamos hablando de ciudades muy importantes, y realmente creo que este es un punto de partida y tal vez no haya un para atrás. De acuerdo. Sí, eso es algo muy interesante, y pienso que cuando ustedes hablan de la votación más alta, hay que entender que hay una expresión mayoritaria y que existen unos candidatos a quienes comenzamos a depositar la confianza con una esperanza de que cambiemos. Muestra de ello fue, a mí me sorprendió mucho lo que pasó en Medellín con Daniel Quintero, que le gana al Sí. candidato del uribismo, pese a que las encuestas lo daban como perdedor, por ejemplo. Sí, lo de Medellín fue un golpe muy duro al uribismo en su fortín que ha sido Medellín, y después de la campaña tan sucia que el mismo Uribe hizo contra Daniel Quintero, acusándolo pues de petrista y castrochavista y todos estas estrategias típicas de ellos, y resultó que ganó, y bueno, pues es definitivamente, como dice Miguel Ángel, una muestra de que el país está cambiando. Y bueno, aunque se mantuvieron algunos clanes, que es los Aguilar, que retoman, digamos, en Santander como el poder político, Pero que perdieron en Bucaramanga. perdieron en Bucaramanga, pero ganan la gobernación, Sí. ¿sí? Esa me parece que ese es bien interesante. Lo que pasa es que la renovación ha comenzado es por las ciudades. No es lo regional, no por los departamentos. Allí todavía los clanes siguen siendo fuertes porque por temor y porque han posicionado unos imaginarios colectivos allí. Pero pienso que al comenzar por las ciudades se va a llegar también a lo regional. Eso es lento, son procesos lentos, pero bueno, hemos comenzado por donde más la ciudadanía siente, por donde más la ciudadanía está atenta, es un poco más inmediato, y ahí es un poco más complejo. Pero mira que en el Atlántico, por ejemplo, la alcaldía la ganan los Char, o bueno, el candidato de los Char y la Claro, gobernación. Pero es que uno no puede... pero es que los Char ya son otro nivel. Y además el porcentaje de además. probabilidad de los Char en la costa es altísimo. No, es pues decir, le ganan a Papá Noel. le ganan a Papá Noel. Sí, tienen como Sí, claro. 110% de Sí. aprobación. Sí. Jolly, ¿qué nos ibas a contar? Siento. No, que también era importante aclarar respecto a lo que anota Carlos de la votación más alta, y es que también es histórica la votación en general para Bogotá para estas elecciones. Entonces eso también puede estar hablando de que hay un gran número de personas que esta vez sí se animaron a votar y antes no lo hacían. Lo que pasa es que ya, digamos, el voto de opinión cada vez está tomando más fuerza en las ciudades, y la gente está empezando a ver el fracaso de estos gobiernos tradicionales y se está sumando y se está empezando a dar cuenta que la pelea toca darla electoralmente y que hay que salir Sí. a votar, ¿sí? Sí. Por ejemplo, este niño, Julián Sastoque, o sea, a mí me sorprendió realmente la votación de él. Yo no esperaba que sacara 28,000 votos y fuera la tercera Sí, votación sí. más alta de su partido, ganándole a Mafe Rojas, digamos, a los concejales que ya venían con una trayectoria política muy fuerte. Sí, un voto muy libre, mucho primivotante. Eso Sí, está muy mucho bien. joven. Hay cosas, uno puede no estar de acuerdo con algunas personas en cuanto a sus ideas y a sus planteamientos, pero es claro que son votos que no obedecen a una estructura, sino son votos libres, y eso es muy importante. Un caso que a mí me gustaría resaltar es el del Centro Democrático. En el Centro Democrático, que pues es la antítesis de lo que nosotros creemos en el Polo, también pasó lo mismo. Los politiqueros, bueno, varios politiqueros, ahí entró Papo Amin, que pues viene de los Cabrales, y obviamente es un tipo con mucho dinero y pues en fin. Pero un tipo como Andrés Forero,
muestra que pues es un voto que dentro del uribismo también es un voto muy de opinión, muy de su trabajo en el Consejo, y se quedó por fuera este señor Javier Palacio, que era un politiquero de la U, investigado por el Carrusel, que se gastó muchísimo dinero en la campaña y pues que aterrizó un poco en el Centro Democrático para hacer esta campaña y se quedó por fuera. También se quedó por fuera otro personaje oscurísimo que es Samuel Arrieta, que estaba heredando ahí un poco los votos de Osman Martínez del Verde en Cambio Radical. Y bueno, creo que Cambio Radical fue el único partido en donde la candidata de opinión más fuerte que tenían se quemó, que fue María Andrea Nieto. Quizás también por esa contradicción de ser la candidata anticorrupción, haber denunciado la corrupción en el SENA y después ir a Cambio Radical. Pero entraron otros politiqueros o se mantuvieron politiqueros como Jeffer Vega y Rolando. De Cambio Radical todos. Y Rolando García, se reeligieron todos. Los cinco candidatos de Cambio Radical son políticos tradicionales de maquinaria, de estructura y además unas personas bastante, pues, pero yo no sé tú qué piensas, Carlos, mediocres en su ejercicio como concejales. Pero ahorita de pronto la van a tener más difícil, ¿tú no crees eso? ¿Ustedes no creen eso? La van a tener más difícil porque la alcaldesa es Claudia. Pues ¿O tú crees que Claudia va a entrar a negociar con él? A mí me parece interesante abordar ese punto porque creo que es el que es más clave en la discusión hoy de este empalme y de qué es lo que va a pasar. Claudia puede gobernar quizás sin consejo, pero no puede gobernar sin contralor. Digamos que si es en estos primeros días del gobierno, ella necesita tener asegurada una coalición de gobierno. Y de hecho, pues sería mejor que la tuviera, pero no la tiene. Ella solamente tiene 16, si se suma la bancada del Verde, la bancada del Polo, son 16. ¿Y los de la Colombia Humana no? Pues Petro ya dijo abiertamente que no. Pues creo que se cotizan esos 3 votos de Petro, que además por la naturaleza de esta lista y por la naturaleza del petrismo, pues creo que son concejales que tendrán una obligación de obedecer en buena medida a Petro. Es que eso es también innegable. Si ellos, los votos de la lista de la Colombia Humana fueron los votos de Petro, ya, están un poco empeñados. Yoli, ¿me esperas un segundo? Miguel Ángel, el profesor Miguel Ángel va a decirnos algo. Sí, bueno, claro. Cuando uno habla de renovación, tiene que pensar que hay costumbres que tienen que cambiar. Algo que está cansando al mundo es la bipolaridad. Eso de Oriente y Occidente, Bogotá ha vivido eso, y la política de Bogotá en los especialmente últimos 8 años ha estado ahí. Me parece que el gobierno de Claudia tiene que ser un gobierno que sea capaz de unirnos. Y eso es algo que tiene que pasar en el Consejo. En el Consejo de Bogotá hay que hacer grandes esfuerzos por comenzar a unirnos y por acabar con esa polaridad. Porque eso hace un daño social, un daño económico y político enorme, y culturalmente es una muy mala expresión. ¿Yoli? No, yo quería agregar que lo de Claudia tampoco es tan cierto que ella tenga esos concejales, porque dentro de su partido tienen una gran variedad, o sea, tenemos desde una Lucía Bastidas, ¿no?, hasta otra diversidad de concejales, pero además los del Polo, incluyéndote a ti, Carlos, pues no van a darle aval a Claudia todo lo que a ella se le ocurra. Eso va a haber un control muy político también, va a haber un control político a Claudia muy grande, también va a ser un gran reto para ella, pienso yo. Pero, de acuerdo, pero hay una cosa, Alejandra, pero no somos enemigos declarados de la alcaldesa. No. Es como, yo tengo diferencias profundas con la alcaldesa en temas de movilidad. No la acompañé en la campaña por esa razón y no la acompañaré. Ella insiste en continuar la construcción de este proyecto que en mi opinión es muy dañino para la ciudad, y en eso no la voy a acompañar. Pero en los temas de gobierno de presupuestos participativos, de gobierno abierto, en algunas propuestas que tiene de salud, yo creo que seguramente va a hacer muchas cosas interesantes que apoyaremos pues obvio con rigor desde el Consejo. Y hay algo que es muy importante en el caso de
de nuestra candidatura, y es que llegamos sin deberle nada a nadie, y es que esa es una gran diferencia. Hay gente que o le debe a Claudia, o le debe a Petro, o le debe a Uribe, o le debe al profe Mocus que tanto nos enseñó, o en fin, es como tener verdadera independencia para un concejal es muy importante. Yo sí quiero ver qué pasa aquí sobre cómo va a hacer Claudia para conseguir esos 4 o 5 votos que le faltan, y creo que lo va a hacer con los liberales. Y además es que en la posición de Claudia, Claudia tiene que entrar a negociar con los partidos porque ella necesita tener las mayorías en el consejo pues para poder ejecutar sus obras. A mí me preocupa una cosa, y es que Claudia se vendió o digamos se mostró como la candidata alternativa acompañada de un partido de izquierda, y en el imaginario de la gente está que ella es una candidata alternativa de centro izquierda. Así no lo sea y tengamos las diferencias respecto a su programa, el problema es que lo debe hacer bien. Es decir, porque si Claudia no lo hace bien, entonces volvemos otra vez. Esto es como una espiral. Es decir, vuelve otra vez la derecha a posicionarse. Digamos que el reto es ese, es decir, hacer el control que haya que hacer, que se ejecuten las obras, que se ejecute lo que está dentro de los acuerdos, y procurar porque haga una buena alcaldía, porque está en juego esa candidatura alternativa en un nivel mediático. Ni siquiera el uribismo se declaró en oposición. Ni Galán ni el uribismo se declararon en oposición, todos se declararon independientes. Entonces, pues... Pero ganó ella. Si hubiera sido una candidatura del polo, pues tenemos la absoluta seguridad de que el uribismo, Cambio Radical, se habrían declarado en oposición. Sí, pero... Ellos van a poder llegar a acuerdos. Digamos, pero... Sí, claro, eso es cierto lo que dice Carlos. Pero digamos que la candidatura de Claudia estuvo acompañada del logo del polo, y pues eso ya le dice mucho a la gente. Y es problemático donde ya lo haga mal, porque no solo estarían los verdes lapidados, sino el polo también. Es decir, ¿no? Pues vamos a ver qué propone la alcaldesa. Hasta ahora pues empieza la comisión de empalme, donde hasta el momento no aparecen personas del polo, cosa que me parece bastante impresentable. La comisión de empalme quedó en manos de pues el mocusianismo. Esperemos que esa cosa cambie. Y vamos a ver el gabinete. Creo que es muy importante ver ese gabinete, a ver con quién es que va a gobernar. Pero lo chévere es que, digamos, ese consejo, o sea, los concejales que quedaron de los verdes, está un poco más equilibrado que antes. Es decir, antes todos eran peñalosistas, a excepción de Mafe Rojas. Ahorita hay como mitad y mitad. Entonces, yo veo varias cosas que me parece importante comentar. En lo político, para mí sí es muy diciente que ciertos partidos radicales no se hayan declarado en oposición, porque eso muestra que políticamente aquí va a haber algo diferente. Digamos, esa es una primera expresión. En lo cultural, tener una mujer en elección popular y una mujer de una comunidad minoritaria, ¿sí?, que ha tenido una expresión ideológica de rechazo enorme y de muchas injusticias, eso marca en un país, marca en una ciudad como esta. Ya a mí me parece que la lectura hay que hacerla desde lo cultural, hay que hacerla desde lo social y desde lo político. El problema no va a ser solamente un problema político. Ya políticamente hay unas primeras expresiones, y esas primeras expresiones no están marcando una polarización, y esa no va a ser la dinámica en el Consejo de Bogotá, la de polarización. Sí va a ser de negociación. Y eso va a ser muy interesante. Y ahí tendríamos que ver. Ahora, tal y como conforme ella su gabinete, ahí también vamos a tener un mensaje político. Y eso va a ser muy importante. Sí va a ser un gobierno inclusivo políticamente. Alternativo. Claro, eso vamos a verlo. Y si es verdad lo de la coalición. Vamos a verlo. A mí me preocupa la negociación con los liberales. Porque claramente a Claudia le quedaría muy mal ir a negociar con personajes como Jeffer Vega, como Rolando González, como César García, como Acosta, como estos concejales de Cambio Radical, que son unos politiqueros pero de manual, ¿cierto? Mientras que el negociado con el Partido Liberal se ve menos feo. Entonces, por ejemplo, María Victoria Vargas ha sido gobernista desde que nació y lleva como 50 años en el Consejo. Entonces ella, una tras otra, sin importar quién sea el alcalde, María Victoria ha sido gobernista.
No me cabe duda de que esta vez también va a ser gobiernista y eso, por ejemplo, hoy es una buena noticia porque podría votar en contra del POT, ¿cierto? Pero también dentro del liberal, César Gaviria, no sé pensando en qué, le abrió las puertas a la Misión Carismática Internacional y la mayor votación del Partido Liberal, la señora Castellanos, pues es una pastora de una iglesia que estoy seguro de que con todo esto del rayo homosexualizador y demás, no No va a va a negociar. gobernar con Claudia. Entonces tiene que sacarse Claudia de esos 7 liberales que entraron por lo menos 3. Yo creo que la U, quien ganó en la U, Torrado, es de la línea de Benedetti. Benedetti votó por Claudia, Benedetti se decidió por Claudia, y Benedetti pues es un personaje también bastante particular, pero es un tipo que en medio de su partido de la U y todo es un tipo de posturas progresistas, siempre lo ha sido. Entonces también es posible que haya un acuerdo con él y creo que la U en este caso Se va a ir se con va a Claudia. acercar al gobierno, pero siguen haciendo falta unos votos y creo que esos 3 votos de Petro se van a cotizar muchísimo, sobre todo porque ahí sí no va a haber manera de negociar con ellos. Va a ser un poder de Petro metido en el Consejo, quizás en algún punto haciéndole la vida imposible a O Claudia. sea, Claudia tendría que ir es a hablar con Petro, no con los Yo, concejales. yo creo que por eso se tomó la foto con Holman ayer. Sí. Ah, no, y es que eso fue ganar las elecciones y ya, digamos, fue de una manera un poco más serena, hablar con Galán, estuvo con Miguel Uribe Es Turbay. lo correcto, Es pues lo digamos que es hay lo que correcto, hacer, sí, es lo que hay que es hacer. lo correcto en una democracia porque el otro es un interlocutor válido. Pues lo que yo veo es que es un consejo mucho más equilibrado, que va a dar grandes sorpresas y que va a empezar a tener la relevancia que nunca se le ha dado porque siempre ha sido el nicho de la politiquería y esta vez con figuras como Diego Cancino, Carlos Carrillo, Manuel Sarmiento, incluso démosle la oportunidad a Julián Sastoque, ¿qué pasa con él? A ver, ¿sí? Le va a dar otra cara al consejo. Yo, Mafe Irá en capa. Rojas, ¿sí? Está como más equilibrado y yo creo que sí. Hay una cosa que es muy importante y es que Carlos Fernando Galán haya aceptado la curul. La curul. Eso es muy importante porque es que es un concejal con 1.000.000 de votos. Oye, pero lo de Entonces, Clara sí me impresionó. Clara López no entró. Y Elizabeth Loaiza tampoco. No, entraron. Sí. Pero digamos, nosotros los que nos dedicamos a la educación, sí tenemos muchas esperanzas porque en Colombia hay una deuda muy grande en la educación. La clase política colombiana tiene una deuda enorme con la educación y especialmente con la educación superior. Aquí hay una deuda enorme y es una deuda por la calidad, es una deuda por la inclusión, porque hoy la educación es una máquina de exclusiones en Colombia. Es una máquina no solamente de exclusiones, sino una máquina que empobrece. Eso es algo muy grave. Entonces, cuando hay renovación, nosotros los que hemos estado remando en la educación, trabajando tantos años, tenemos una gran esperanza. Y el problema, algo de lo que se habló y de las cosas que dijo la alcaldesa en su campaña era la gratuidad de la educación superior a través de la Universidad Distrital. Hoy la Universidad Distrital está llena de escándalos, pero esa también ha sido una dinámica de su historia, porque el Consejo de Bogotá tiene altísima responsabilidad en la corrupción de la Universidad Distrital. Así es. Es una universidad muy corrupta, ¿sí? La Universidad Distrital es una universidad corrupta en múltiples estamentos y el Consejo de Bogotá tiene una altísima responsabilidad política. Entonces, hoy nosotros sí tenemos también desde la educación una esperanza muy grande a ver si logramos acabar con esa máquina de exclusiones tan fuerte que hoy es la educación. Por ejemplo, tú siendo candidato a rector, ¿qué es lo que ves, digamos, en tu instituto? ¿Cuáles son tus propuestas o por qué claro, deberías? La Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, o sea, el Instituto Técnico Central nace realmente, o sea, los hermanos de La Salle llegan a Colombia en la Guerra de los 1000 días y ellos llegan y crean un instituto de oficios para recoger a muchos de los niños que estaban en la calle. Digamos, en Europa, una tradición que existía con ellos, a ellos les quedaba muy fácil botar los niños a la calle. Entonces ellos crean un orfanato. Esa era una tradición en Colombia, ha sido una tradición en Colombia desde la colonia. Los hermanos de La Salle, en el año de 1905, crean el instituto, o sea, hay un reconocimiento
y nace el instituto como una de las principales instituciones de formación técnica del país. La primera en Bogotá, y de allí inclusive el origen de muchas de las ingenierías del país. Nacen en esta escuela. La formación técnica y tecnológica en Colombia, estamos hablando de la institución que es la Génesis. Inclusive la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional tiene su Génesis acá. Esa es la institución a la que yo quiero ser rector. Le ha dado formación y educación especialmente a los estratos 1, 2 y 3 de Bogotá, históricamente desde esta época, pero ha venido descendiendo mucho en su calidad. En los últimos años ha disminuido mucho. Yo he sido asesor de rectores, de decanos, de vicerrectores en la escuela en los últimos 18 años, y lo último que hice fue diseñar un programa de internet de las cosas para ellos, porque se han quedado rezagados inclusive en la convergencia de las nuevas tecnologías, como la nanotecnología, la biotecnología, Big Data, Internet de las cosas, la robótica, la inteligencia artificial. Ellos están rezagados. Porque se han quedado, yo creo que atrapados mucho en la máquina. Uh-huh. Eso es un problema de concepción también de pobreza. Entonces yo quiero, primero lo que quiero es que la escuela tome su carácter público como una institución adscrita al Ministerio de Educación Nacional, garantice la gratuidad de la educación a aquellos estudiantes que no tienen capacidad de pagar y no tenga una matrícula fija, sino que la matrícula dependa de la capacidad de pago de los diferentes estudiantes. La mayor parte de los estudiantes del instituto son trabajadores y muchos de ellos trabajan en el sector industrial y en el sector servicios. Y quiero, digamos, mi gran empeño es mejorar la calidad educativa y desarrollar mucho la formación humanística. Crear las mejores condiciones para que haya una muy buena formación en el inglés. Y que haya un equilibrio. Sí, que haya un equilibrio. Algo interdisciplinar. Sí, yo quiero un enfoque mucho más holístico, claro. Y quiero que tengamos una educación muy inclusiva, enseñarles a ser felices, enseñarles a mostrar un gran bienestar institucional. Eso hay que enseñarlo. La felicidad hay que enseñarla, la alegría, el amor, eso hay que enseñarlo. El problema no solamente es un problema de la técnica. La técnica lo que quiere siempre es hacer las cosas bien, pero inclusive hay que aprender muy buenas técnicas para el amor. Sí, yo hice el programa en filosofía y creo que las humanidades juegan un papel muy importante en la pedagogía, no solo a nivel de los colegios, sino también, digamos, en una pedagogía desde lo distrital y regional y a nivel nacional. Pues, profesor Miguel Ángel Vargas, muchas gracias y los invito a votar por el profesor Miguel Ángel Vargas como candidato a rector de la Escuela Tecnológica. Yoli, no sé si quieras comentarnos algo. Yoli. Mientras llega, felicitaciones. Sin batería. Felicitaciones, Carlos. Miguel Ángel, por esa aspiración. Espero que le vaya muy bien en esa búsqueda y no dudo que va a llevarle cosas muy importantes a esa institución. Claro. El instituto, la Escuela Tecnológica y Instituto Técnico Central está ubicado en uno de los sectores más deprimentes del centro de Bogotá. Uh-huh. No hay la más mínima intervención hace más de 20 años en el sector, inclusive para aliviar. Allá hay niños que llegan y los factores de inseguridad y lo que tienen que ver y presenciar es enorme. Algo que esperamos de la ciudad y poder articular muy bien es crear un muy buen programa de pedagogía ciudadana para el sector, para impactar y para aliviar el ingreso y la salida de los niños y de los jóvenes a la institución, que es un problema de contexto muy serio. En eso creo yo que hay que trabajar mucho. Bueno, pues te deseamos muchos éxitos, espero nos cuentes el resultado. Diana, ¿tú vas a comentarnos algo? Que estamos ya terminando. Qué pena, ¿no? Hace rato. Sí, dinos, Diana. Se me fueron muchos comentarios, pero ahorita quisiera preguntarle. Dime. No, es que quería hacer una acotación.
no pude mirar el grupo, porque imagínate que tengo abierto el Facebook y suena un ruido horrible, entonces no he podido mirar el WhatsApp. Perdón, ya acabo de verlo. Dinos, Dianita, ahí para cerrar, Sí. qué pena. No, yo quería preguntarle entonces al profe Miguel Ángel, ¿cómo es la mecánica de las votaciones para poder apoyar su candidatura? Es decir, quienes estamos escuchándolo, ¿cómo podemos apoyar su candidatura? ¿Cómo podemos votar? ¿Quiénes están facultados para votar? ¿Hasta cuándo? Etcétera. Bueno, allí están, nosotros lo elegimos por la ley 30 y están facultados para votar los estudiantes, los profesores, las directivas, los ex estudiantes o exalumnos, Ujú. solamente comunidad educativa, ninguna persona externa. Algo que tienen interesante es que allí no hay ninguna ponderación de los votos. O sea, un voto de un estudiante tiene tanto valor como el de un directivo o el de un profesor. Eso me gusta muchísimo. Ok. Esas son, digamos, las reglas. Y allí se elige una terna. Y en esa terna el Consejo Directivo, que tiene representantes de la Presidencia, Ministerio de Educación Nacional, Gobernación de Cundinamarca, ex alumnos, profesores, ex rectores y los estudiantes. Ellos son los que eligen en el Consejo Directivo. ¿Y cuándo serían las votaciones? Las votaciones son este martes de 2 de la tarde, el martes 5 de noviembre de 2 de la tarde a 9 de la noche. Ajá. ¿Es una plataforma o Es es por Lo están plataforma. haciendo presencial. presencial? Presencial, sí. En el Ahí INSER. mismo en la Inclusive escuela los- tecnológica. ¿Tienen que ir hasta allá? Sí, tienen que ir hasta allá. Bueno, Bueno, Ah, hay que ir a invitados votar. todos a ir, todos los exalumnos, directivos, alumnos, a A que vayan a votar. votar por el profesor Miguel Ángel Vargas. Correcto. Muchas gracias. Yoli, ¿tú vas a hacer alguna observación para cerrar? Yoli. Jolie se quedó sin batería. Así que eso Bueno. Me estaba avisando también por el grupo, pero entonces también pasó Ah. desapercibida, creo. Bueno, pues, profesor Miguel Ángel, te deseamos muchos éxitos. Carlos, nuestro concejal, también muchas felicidades. Estamos muy contentos, realmente muy contentos por lo que se logró en esta campaña. Ha sido algo histórico para el polo e histórico en términos de lo que se gastó en esta campaña, que la gente no sabe, pero fue muy poquito. Yo hice parte de esa campaña y estoy demasiado feliz porque Carlos Carrillo sea el concejal por el Polo Democrático, que seguro lo va a hacer muy bien. Felicidades, Carlos. Yo Muchas quisiera gracias. hacerle una cuñita y es, Claro, Miguel o Ángel. sea, Carlos es egresado de un colegio que también en su momento fue alternativo pedagógicamente en la educación en Colombia, que es el Instituto Alberto Merani. Allí hicimos grandes esfuerzos por renovar el país y por hacer cambios en la pedagogía. Y a mí esto me trae una gran ilusión porque las esperanzas son mayores, porque se ha formado para una sociedad diferente y ahora va a contribuir para hacer una sociedad diferente. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Los esperamos en una próxima emisión de Encarretados. Chao, chao. Chao, chao. Bueno. Searching.